Entonces, vamos a ver esta vez lo que es el sistema de presión constante enfocado con la gama de variadores Sinamic G120C. La gama de variedades Sinamic G120C tiene tres unidades como anteriormente hemos visto. Podemos ver la etapa de potencia, la etapa de control y la etapa de lo que es su display o el modo de cómo nosotros lo parametrizamos. Este de acá puede ser una pantalla inteligente, como podemos ver en esta parte de acá, o también puede ser como un variador típico o normal que podemos observar o que hemos visto alrededor de todas las clases, que es un alfanumérico, más que nada buscando los parámetros, entre otros. El panel, lo que hace el modo táctil, es un poco más condicionado, mucho más accesible a nosotros poder entrar a ver y poder buscar un par de cosas más, ¿no? Entonces, antes de poder llegar a lo que es sistema de presión constante, hay que revisar también lo que es su diagrama de conexionado. El que tenemos hoy va a ser lo que es el módulo, el control unit, que va a ser del CU250S USS. ¿Qué significa este módulo serial? Significa qué tipo de comunicación nosotros podemos tener con este tipo de variedad de frecuencia. Vamos a ver qué tipo de comunicación nosotros vamos a estar enfocados en esta oportunidad con el variador FC, lo que es el Sinamic CU250S-2 USS. Vamos a poder observar que en el sistema que es de configuraciones de control unit, acá podemos ver, ¿no? El USS significa que tenemos el módulo Modbus RTU. Entonces, el protocolo de comunicación que nosotros vamos a utilizar va a ser el Modbus RTU para poder comunicarnos y hacer, por así decirlo, comunicación mediante una PC maestro-esclavo o cualquier otro dispositivo de control. De igual manera, nosotros cómo activar, acá podemos ver lo que son las etapas de potencia. Ahora, nosotros cómo nos conectamos a lo que es el Modbus RTU, cómo nosotros empezamos lo que es la comunicación correctamente, entre otros. Acá vamos a poder observar. Vamos a ver lo que es el diagrama de conexionado. Más que nada hay que buscar lo que es. Acá puedo ver su tarjeta de borneras. Ya más adelante vamos a tener una pequeña explicación de esto. Y acá viene lo interesante, lo que nosotros estamos enfocados. Su control unit. Acá podemos observar que nosotros tenemos lo que es el Modbus, el control unit que es CU 250S-2 USS. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados más que nada en este tipo de dispositivo. En acá vamos a poder utilizarlo, ¿no? Lo que es más que nada el tipo de comunicación. Entonces, ¿qué tipo de puerto de comunicación tiene? Lo que podemos observar acá que va a tener los pines para un RJ45, o mejor dicho, que va a tener una conexión Profinet, va a tener lo que es una, por así decirlo, lo que es, este es lo que hace Profinet. Acá vamos a ver lo que es, para colocar lo que es el encoder. Vamos a observar que es la terminación y el X1128. ¿Qué es este X1128? Acá podemos observar que es un RS485, entonces nos podemos dar cuenta que anteriormente hemos visto que la comunicación mediante Modbus RTU normalmente es dado mediante el conversor RS485, ya no tan utilizado el RS232, normalmente el DB9 ya no se utiliza. Ya que tenemos acá, ya hemos identificado lo que va a ser la etapa de comunicación que va a ser mediante Modbus. Vamos a identificar qué pines vamos a utilizar. Acá comienza desde el 1 hasta el 5. Entonces, hay que revisar que nos va a enviar voltajes de 0 a 5 voltios como señales eléctricas. Y de esa manera nosotros vamos a poder dar la información y recibir la información de nuestro esclavo. En esa oportunidad del variador con el control unit CU252. Entonces, podemos observar que para enviar, recibir lo que va a ser el canal positivo va a ser el pin 2, de acá. Acá vamos a poner positivo. Y el pin 3 va a ser el negativo. Entonces, ¿para qué nos sirve lo que es el 1, 4 y 5? Acá podemos observar que es el 5 simplemente está de más. No hay ni un tipo de conexionado que se base en el pin número 5. Pero el 1 vamos a tener lo que es un potencial de referencia o un 0 voltios, lógico, que vamos a tener.
De igual manera, vamos a tener el apantallamiento de cable en el pin número 4. Hay que recordar que la transmisión que va a ser mediante Modbus RTU se puede tranquilamente distorsionar con respecto a la distancia que nosotros nos comunicamos. Así que si nosotros queremos tener una buena comunicación, que la señal no se distorsione con respecto a la distancia, simplemente siempre tenemos que utilizar lo que es un cable apantallamiento. Este cable apantallamiento va a tener lo que es una tierra digital o un puerto de tierra, y por el otro extremo siempre lo vamos a poner a una varilla de cobre para que se vuelva, o de como una tierra física, ¿no? Para que la señal se mantenga estable ante cualquier tipo de, por así decirlo, señal parásita que entre acá. De igual manera, nosotros solamente conectar no significa que nosotros ya hemos hecho lo suficiente para dar una comunicación Modbus. Nos faltaría ver lo que es el switch interno que tenemos en la parte de acá, es en terminación de bus. Acá vamos a observar que para nosotros tener una buena comunicación mediante el Modbus RS485 hay que activar lo que es esta, por así decirlo, una terminación, ¿no? Esto acá está de manera interna, no es que esté acá de manera superficial. Entonces nosotros tendríamos que, de alguna manera, mediante un perillero, mediante algún dispositivo, poder empujarlo y ponerlo en on, ¿no? De esta manera nosotros ya nos comunicaríamos con el variador de manera de una comunicación Modbus RTU. Entonces, de manera física, esa es la manera que nosotros nos conectamos. Ahora nos faltaría lo que va a ser por así decirlo, lo que son sus parámetros para poder elegir, ¿no? Qué tipo de dispositivo va a ser mi esclavo, cuántos baudios va a ser la cantidad de transmisión de datos mediante el tiempo, esos son lo que son baudios, vamos a enviar y recibir con respecto a nuestro esclavo. También vamos a utilizar lo que es el protocolo, vamos a activar que estamos mediante un protocolo que es Modbus, y no va a ser lo que es un tipo de transmisión Profinet, el X100, acá podemos ver un drive, y de esa manera nosotros nos comunicamos, ¿no? Elegimos entre estos dos tipos de comunicaciones. Igual, entonces, aclarado este punto de acá, nosotros ya sabemos cómo comunicarnos mediante Modbus al Control Unit, que es el 250-2, ¿no? De esa manera nos podemos comunicar a este tipo de dispositivo. Ya más adelante les comentaré nosotros cómo parametrizamos el valor de frecuencia para tener un correcto, por así decirlo, una correcta comunicación. Aparte de ello, también vamos a tener que revisar cómo nosotros entramos a los parámetros. De qué manera, si nos hemos dado cuenta, nosotros utilizamos más que nada lo que es el panel inteligente, este panel de acá. Así que mediante parámetros, netamente no lo conocemos. Simplemente entramos a los parámetros, ya lo que nos dice puesta en marcha rápida, tal, y empezamos a realizar el respectivo laboratorio. Entonces, nosotros cómo nos comunicamos, mediante qué tipo de registro de datos vamos a comunicarnos el Synamic 620. Más adelante vamos a revisarlo para poder tener un control de ello. Ya hemos visto lo que es el ABB, que solamente es poner el parámetro y -1. Hemos visto lo que es el Danfoss, que me da una tabla de conversión, que se multiplica el parámetro por 10 y se le resta 1. Hemos visto lo que es el Schneider, que ese sí, como tenemos una nomenclatura, ¿no? Por así decirlo, solamente de iniciales de palabras, ese de ahí sí tiene un Excel totalmente extendido para poder comunicarnos. Y por último veríamos un poco más difícil, que va a ser de comunicación, el Synamic. El siguiente variador que veríamos va a ser PowerFlex 40, pero ese de ahí es un poco, por así decirlo, un poco más fácil para poder comunicarse. No va a haber muchos problemas. Solamente el momento de dar inicio en la palabra de comando, ahí sí vamos a tener uno que otro problemilla, ¿no? Para poder comunicarnos. De otra manera, hasta ahí hemos visto que el Schneider por el momento es el más difícil, y ahorita vamos a ver qué limitaciones que va a tener lo que es el Modbus mediante el Synamic. Ahora vamos a comenzar lo que es la parte de control, que va a ser el sistema de presión constante con el Synamic G120C, con el control de unidad va a ser el 250S. Entonces, inicialmente comenzamos otra vez con lo que va a ser un sistema de presurización. Ya hemos tenido en cuenta por qué no se utiliza un tanque hidroneumático, ya que si utilizamos lo que es un variador de frecuencia, acá la presión necesaria ya no va a ser
utilizable para el sistema de presión, ya que este de acá nos va a dar un pico de presión cuando se vaya lo que es el motor, cuando se apague, o cuando ya haya por así decirlo, cuando haya caído un poco la presión, este tanque hidroneumático nos da, ¿no?, una sobrepresión y mantener la presión estática. Pero con el variador de frecuencia ya obviamos ese tipo de dispositivo, ya. Es casi desperdiciable, por así decirlo. Ya veremos que hay algunos sistemas sí pueden utilizar, pero son de menor medida, son mucho más pequeños, a diferencia de utilizar uno con un simplemente arranque directo. De igual manera, siempre vamos a tener lo que es nuestra válvula de succión, nuestra válvula antirretorno, vamos a tener nuestra válvula de salida y siempre vamos a tener nuestro transmisor de presión. De la misma manera vamos a tener lo que es nuestro manómetro para medir cuánta es la señal en bares que vamos a tener en el sistema y y el transmisor de presión que va a poder observar, más que nada me va a poder dar a entender mi variable del proceso. Ya hemos visto anteriormente que es una variable del proceso. Simplemente sería aplicar lo que anteriormente hemos visto y poder proseguir con lo que son los variables de frecuencia con el Sinamic, ¿no? Con presión constante con el Sinamic. De igual manera, acá vemos un claro ejemplo de lo que va a ser presurización, lo que va a ser en zonas residenciales, dependiendo también de qué tipo de cantidad de caudal, cantidad de altura vamos a tener ante este tipo de dispositivos, hay que dimensionar nuestra bomba. De acuerdo a de acá, va a tener una pequeña tabla para dimensionarla, y también utilizaríamos lo que es nuestro sistema de potencia, ¿no? Si es requerida más potencia o no, ya que el control, el sistema de control unit también puede ser utilizado, ¿no? Acá podemos ver, esos tres se desamblan. Vamos a poder observar en esta parte de acá cada una de las etapas, ¿no? Vamos a ver el control unit. Del Sinamic. Acá podemos ver la etapa de acá el control unit y por diferencia vamos a tener lo que es la etapa de potencia acá. Y acá vemos más que nada también los precios. Podemos comparar, ¿no?, con cada dispositivo que tenemos acá. Solamente sería ver con su número de serie si es compatible la etapa de potencia que queremos poner con la unidad de control. Eso sería suficiente para nosotros, por así decirlo, ¿no?, elegir si no es una mayor cantidad o una mayor cantidad de potencia que va a ser suministrada a la bomba, ya que la unidad de control va a tener una referencia. Hay que recordar que el variador de frecuencia normalmente tiene lo que va a ser su etapa de potencia. Acá vamos a tener lo que son las entradas, lo que son los puentes diodos, el bus DC, los condensadores. Acá va a ser mucho más grande, obviamente. De igual manera, vamos a tener lo que es el monoblock, puede ser los RFI de alta potencia en esta oportunidad. En estos variadores pequeños son utilizados lo que son monoblock, que son dispositivos que ya vienen incorporados, ¿no? Lo que son los IGBTs y los diodos, ya vienen unidos en un solo bloque nada más. Así que si se quema o se malogra ese tipo de dispositivo, se saca de la pasta térmica de disipador, se saca y se cambia a otro simplemente, ¿no? Ahí sería solamente ver qué tipo de serie tiene lo que es el monoblock y así lo cambiaríamos por uno similar, ¿no? De igual manera, entonces, toda esta etapa va a tener lo que son sensores de corriente, sensores de temperatura, vamos a tener lo que es el voltaje, buses, entre otros, y todo eso va a ser comunicado a mi etapa de control. Mi etapa de control puede resistir un cierto voltaje que va a ser convertido en mi tarjeta de potencia, que está internamente puesta en lo que es mi etapa de potencia, previamente dicho. Entonces, simplemente sería cambiar mi tarjeta de control y colocarlo, ¿no?, con otro dispositivo si nos permite en su serie. Y ahí simplemente tendríamos el control de otro dispositivo. Hay que recordar que si nosotros cambiamos de control unit, hay que recordar que este de acá tenga un sistema de entrada analógica. Caso contrario, no tiene un sistema de entrada analógica, ya simplemente no vamos a poder utilizar lo que es un proceso PID. Hay que corroborar siempre que tenga el proceso PID dentro, ya sea necesario. Supongamos que para un sistema de lazo abierto, que es velocidades fijas, retroceso, entre otros, también tenga ese tipo de macro para poder utilizarlo. Y así nosotros elegiremos, ¿no?, el que nosotros más nos convenga para el proceso que nosotros deseamos. Entonces, de igual manera, acá podemos ver lo que es la comparativa. Ya anteriormente hemos visto. Cabe recalcar que acá vamos a ver el triángulo de potencias. Acá la potencia que es suministrada por un arranque directo. Hay que recordar que el arranque directo mediante un motor me va a dar una potencia a una cierta altura. Ya hemos visto anteriormente esto. De igual manera, lo que es con variador de frecuencia.
La diferencia que va a tener mayor rango de trabajo. Nosotros vamos a poder variar lo que es las velocidades y obviamente también vamos a poder ver la disminución que es el ahorro energético, disminución que es de potencia eléctrica. Entonces, vamos a ver estos dispositivos y acá podemos ver, ¿no? Cuánto es el consumo si nosotros queremos tener lo que es una menor cantidad de caudal. Si lo rebajamos a ver de frecuencia, también podemos rebajar lo que es la cantidad de potencia. Acá podemos hacer un ahorro hasta del 50% si vemos que es un arranque directo. Acá, como nosotros utilizamos un arranque directo y bajar lo que es el caudal mediante arreglo de contactores, ¿no? Para disminuir lo que es el caudal correspondiente. Acá ya no es necesario, entonces tenemos ahorro energético, ya tenemos variador de frecuencia para modular lo que es la frecuencia misma, entonces ya tenemos un mayor control del sistema. De igual manera, este acá va a tener lo que es un controlador interno, lo que va a ser PID. De igual manera vamos a poder ver las bombas en paralelo, anteriormente ya se ha explicado este punto de acá. Y ya entonces vemos lo que es un sistema de presión constante. Acá podemos observar que utiliza lo que es de una referencia interna. Vamos a utilizar, no es como el ABB que nosotros poníamos, ¿no? Que es una referencia interna, una referencia externa. Simplemente este de acá va a ser utilizado por una referencia interna. Vamos a ver lo que es un transmisor de presión para poder ser utilizado, ¿no? Mediante una válvula. Este de acá nos va a brindar lo que es el correcto escalamiento del sistema, ya que este variador de frecuencia no va a entender lo que son 0 bar, 10 bar, PSI, lo que son 75 PSI, 71 PSI, no va a entender, ¿no? Entonces, de esta manera tiene que mandarlo como señal eléctrica. ¿De qué manera va a enviarlo como señal eléctrica? Simplemente va a enviarlo, ¿no? De 4 a 20 miliamperios, o si en esta ocasión tenemos lo que es de 0 a 10 voltios, nos enviaría esta señal, ¿no? Hay que hacer el correcto escalonamiento. Si nosotros queremos que nuestro set point sea, no sé, digamos, 4 miliamperios, o mejor dicho, 4 bares, ubicamos lo que es la recta, el punto, y colocamos, ¿no? De 4 a 20 miliamperios, hacemos lo que es acá tenemos en bares, va a ser 4 bares, va a ser 4 bar, y acá simplemente pondríamos lo que es por así decirlo, su recta, ¿no? Vamos a ver lo que es de 4 a 20 miliamperios, es un correcto escalonamiento. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Ahí tenemos que nos sale 10,4 miliamperios. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a medir, ¿no? Lo que es con el multímetro. Igual en el laboratorio presencial, nosotros vamos a poder hacer el cálculo y poder medir mediante multímetro. Si nos está enviando lo que es un correcto, una correcta medición. De igual manera, nosotros vamos a tener lo que es el sistema de control unit. Este de acá, mediante su tarjeta de control, vamos a poder observar que este de acá también va a poder leer en porcentaje cuántos miliamperios me está enviando, tanto en porcentaje o también lo que es la misma corriente, vamos a poder observar. Mi set point, entonces si yo quiero 4 bares, de 0 a 10 bares sería 40%. Entonces mi set point acá sería 40%. Vamos a borrar este momento. 40% mi set point. Entonces, si nosotros vamos a utilizar lo que es 0 a 10 voltios, simplemente haríamos la conversión. Obviamente sería 4 voltios. Entonces tendríamos que revisar, ¿no? Lo que es este tipo de señal que nos está enviando, de 0 a 4 miliamperios o de 4 voltios, si está en voltaje, ¿no? Y el set point sería referente a esto. Simplemente ya sería hacer conexionado, ¿no? A la entrada analógica. Ya nosotros tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué entrada analógica hay disponible en lo que es el Control Unit UCS? Vamos a poder observar en esta oportunidad qué Control Unit estamos utilizando. Vamos a ver su correcto acá, cableado. Vamos a ver esta parte de acá. Acá tenemos son los bornes detrás de la puerta control inferior. Eso es lo que a nosotros más nos importa, ya que tenemos acá lo que es las entradas digitales y en la bornera de arriba tendríamos lo que es en la bornera superior las entradas analógicas. Vamos a observar acá que las entradas analógicas están siendo comprendidas por dos, ¿no? Acá podemos observar el correcto cableado, que tenemos la entrada analógica 0, positivo y negativo, y entrada analógica 1, tanto positivo y negativo.
Entonces podemos hacer un cableado hasta de un transmisor, nos permite hacer el cableado de un transmisor de cuatro pines, ¿no? Entonces podemos poner simplemente la señal negativa y la señal positiva correspondientemente. De igual manera, si nosotros no contamos lo que es con una señal que va a ser por así, de 4 hilos, simplemente juntaríamos, ¿no? Lo que es el GND con la entrada analógica negativa de cada entrada analógica, ¿no? O sea, el Analytic Input 0 negativo y el Analytic Input 1 negativo. De la misma manera lo juntaríamos todo con el GND para poder eliminar esta señal, ¿no? O mejor dicho, obviarlo simplemente. Este puede utilizarse lo que es en voltaje o puede ser en corriente, no hay problema. Igual tenemos lo que es salidas analógicas. Tenemos dos salidas analógicas que van a ser en miliamperios o en voltaje, dependiendo nosotros cómo lo utilicemos. Y tenemos acá son los salidas relays o salidas digitales que tenemos en esta oportunidad. Ahora, después de haber ubicado las entradas analógicas y cómo haberlo cableado, simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Acá podemos ver lo que es el resolver. Acá tenemos lo que es la cantidad de pines que vamos a utilizar para ya, si nosotros queremos utilizar lo que son encoder, un tipo de resolver, entre otros dispositivos, ¿no? Si es un encoder absoluto, un encoder relativo, ya eso lo dejamos a un lado y haremos lo que es simplemente las entradas digitales. Acá tenemos lo que son las entradas digitales, que son optoacopladores, que convierten la señal de 24 voltios a 3,3 voltios aproximadamente, para que así la tarjeta de control pueda entender, ¿no? Si la entrada digital está correctamente energizada o no, caso contrario. Acá podemos observar cuántas entradas digitales tenemos. Acá tenemos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podemos llegar hasta el 19, ¿no? De un momento, por favor. Ok, volvemos. Entonces acá tenemos lo que es sistema de relay. Vamos a poder utilizar en esta oportunidad los relays normalmente abiertos, normalmente cerrado, para poder nosotros energizar. Son los pilotos de señalización en todo este tipo de dispositivo. Más que nada vamos a utilizar las dos primeras entradas digitales. Acá podemos observar que igual que en lo que es la entrada analógica va a tener polaridad, una entrada digital negativa. Nosotros ya en el mismo laboratorio tenemos que hacer un puenteo, ¿no? Por así decirlo, el D común. Vamos a buscar, acá vemos un puenteo con el DI3 negativo, DI5 negativo, y lo puenteamos al DI común 1, ¿no? Hacemos este pequeño puenteo y ya estaría totalmente realizado, ¿no? Lo que es la conversión ahí. Entonces simplemente ahí sí recién correspondería a la entrada digital 1, ¿no? El correcto conexionado. De ahí continuamos con lo que va a ser ya lo que es el sistema de presión constante. Vamos a ver lo que son mayormente los parámetros. Y simplemente utilizaríamos, ¿no? El transmisor de presión, lo colocaríamos ya sea en la entrada analógica 1 o en la entrada analógica 2 y ya lo configuraríamos, ¿no? Si necesitamos que sea en voltaje o en corriente, ya que los dos nos permiten utilizarlo en voltaje y en corriente. De igual manera, utilizaríamos lo que es nuestro motor de manera trifásica, ¿no? Hay que recordar, este variador de frecuencia es alimentado con 380 hasta 440. Es una potencia de un 1,5 HP. Entonces tiene que estar dimensionado mi motor de acuerdo a ello. En los laboratorios vamos a observar que tenemos hasta motores de 380, pero está siendo alimentado el variador de frecuencia a 440 o 480. Vamos a observar, entonces hay que comprender, ¿no? Si nosotros tenemos un voltaje de entrada en esta oportunidad, que va a ser de 440 a 480, de 440, nuestro motor también tiene que recibir como voltaje máximo, va a ser 440. Pero nosotros, como estamos probando en vacío, en el laboratorio mismo, vamos a probar lo que va a ser en vacío. Simplemente esto ya no va a surgir lo que va a ser demasiado torque, lo que va a ser la cantidad de amperaje que va a ser consumida. Entonces simplemente vamos a poder utilizarlo ya sea 220 o 380. Por normas, mejor dicho, por seguridad también, tanto para el variador como para el motor, utilizaríamos lo más cercano que tendríamos al 440, que sería 380.
Ya dependería de nosotros si cambiarlo a triángulo o a estrella. De igual manera, ¿no? Hay que recordar que variable de frecuencia no va a modular lo que es el voltaje. Simplemente lo que va a recibir es lo que va a poder mandar al motor. De esa manera continuamos y vemos lo que es el proceso PID. Vamos a ver que en el proceso PID vamos a utilizar lo que es todo esto de acá. Vamos a cambiarlo por otro color. En esta parte de acá, todo este sistema va a estar constituido por mi variador de frecuencia. Más que nada mi Sinamic. Dado el G120C con su control unit CU250 S-2USS. Este va a ser mi sistema de control, ¿no? Mi control unit por toda la variedad de frecuencia es normalmente llamado el Sinamic G120C. Ya que si nosotros cambiamos lo que es el control unit, simplemente vamos a utilizar otros tipos de protocolo de comunicación. Hemos visto que acá, vamos a ver esta parte de acá. En la parte de arriba simplemente no nos limitamos con lo que va a ser el Sinamic, el control de unidad, el 250S, US, ¿no? Podemos tener lo que es una terminación que va a ser por un tipo de CAN Open, el 126 en esta oportunidad, o tenemos lo que es la comunicación Profibus, el 126, u otros tipos de dispositivos, ¿no? También Profinet, que es el X150, esta oportunidad de acá, podemos ver, y el X100, ¿no? Que es un drive. Otro tipo de conexión y otro tipo de, por así decirlo, de comunicación para poder utilizar en variedad de frecuencia. Más que nada el Sinamic es el que más tiene relación con los tipos de protocolo de comunicación. Este acá va a poder utilizar diferentes tipos, ¿no? Podemos utilizar lo que es Modbus RTU, lo que es Profibus, Profinet, entre otros más. CAN Open, entre ellos. Hemos visto anteriormente que el ABB normalmente era el RS485, igual que el Danfoss. Ahí sí nos íbamos un poquito de lado con el Schneider, que utilizaba también lo que es el protocolo Modbus, igual que en Open. Y vamos a ver que el PowerFlex igual solamente utiliza lo que es, por así decirlo, puede utilizar lo que es Profibus con, mejor dicho, Modbus TCP/IP, Modbus RTU y lo que va a ser ese tipo de comunicaciones Profinet también. Vamos a ver, ¿no? Mente un poco más robusto lo que es el variador, simplemente el tipo de comunicación o el tipo de sistema también va a cambiar en este proceso. Vamos a observar que el motor va a ser mi elemento final de control. Vamos a colocarlo de la misma manera. Elemento final de control. Vamos a poder utilizarlo de esta parte de acá. Elemento final de control, y mi sistema sería más que nada de presión, ¿no? Vamos a poner en esta parte de presión. Vamos a utilizar lo que es presión constante. Y nuestro transmisor, ¿no? Un transmisor de presión, un sensor de presión que vamos a tener acá, ¿no? Sensor de presión que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura que normalmente tenemos en lo que va a ser de entrada? El set point va a ser vamos a utilizar lo que es el set point, el SP. Después, internamente, vamos a poner lo que es la ganancia integral, el KP. O ya, si el sistema nos pide, ya sería banda proporcional, dependiendo, ya hemos visto anteriormente que digamos, el variador de Schneider, el ATB12 nos pedía ya no tiempo integrativo. Acá vamos a poner el tiempo integrativo. Sino nos pedía lo que era ganancia integrativa, ¿no? Lo que vemos acá. Y por último ya no se utilizaría el tiempo derivativo, o caso contrario también ganancia derivativa, ya no se utilizaría, ¿no? Acá vamos a tener que va a ser 0. Y por defecto vamos a ver que es acá en lo que va a ser mi ganancia proporcional. En esta vez si utilizamos lo que va a ser ganancia proporcional, acá vamos a utilizar lo que es el valor 1 y 1. Ya vamos a ver en el laboratorio mismo
en lo que va a ser del Siname G120, sé cómo nosotros variamos y cómo tenemos un proceso mucho más estable, a diferencia de otros variadores. Vamos a tener que un proceso mucho más estable, más dinámico, por así decirlo, y vamos a tener otros sistemas ahí. Vamos a ver. De igual manera, solamente vamos a utilizar lo que son estos dos. Vamos a poder observar que solamente vamos a utilizar estos dos. Y de igual manera, ¿no? La ganancia proporcional o mi KP, ¿con quién está? Vamos a ver. Sin confundirnos, vamos a utilizar esto simplemente, ¿no? El tiempo integrativo y la ganancia proporcional. Esos sistemas vamos a utilizar. Entonces, mi KP, ¿en quién influye, con quién trabaja o a quién va a accionar? Mi KP, más que nada, va a trabajar en esta oportunidad con mi elemento final de control, que es lo que va a ser mi ganancia proporcional, simplemente darle la suficiente, por así decirlo, de una manera, potencia para llegar al set point de la manera más rápida posible, ¿no? Vamos a tener una velocidad mucho más rápida. Si le damos más ganancia proporcional, el tiempo de llegar de 0 a 60 Hz va a ser mínima, ¿no? Hay que recordar, si nosotros tenemos una gran cantidad de líquido que vamos por decirlo, a mover, a bombear, entonces tendremos que tener en consideración, ¿no? Cuánto va a ser el volumen que va a estar, el caudal que va a estar enviando, para romper la inercia, obviamente. Si le damos una ganancia proporcional muy alta, el sistema se vuelve inestable, porque de un solo pico, por así decirlo, va a darle lo que es simplemente va a rebasar lo que es el set point. Por consiguiente, tiene que apagarse. La ganancia proporcional hace que active o se desactive lo que es el motor. Vamos a tener eso, ¿no? Dependiendo, si ya ha pasado lo que es el set point, simplemente se tiene que apagar. Si todavía falta llegar al set point, se tiene que seguir trabajando a ese sistema, ¿no? De igual manera, acá tenemos lo que es el tiempo integrativo. Acá nos faltó mencionar un sistema acá totalmente ajeno, por decirlo. Acá tenemos lo que es mi variable proceso o mi variable final de control. Acá tenemos mi variable proceso, que acá tenemos nuestro set point, que puede ser utilizado, como hemos visto, lo que es en 40%, con el ejemplo anterior, y acá mi variable proceso me puede mandar, ¿no? En mi sistema de presión que va a mandar mi sensor de presión, me puede leer que esté, por así decirlo, en 9 miliamperios, que esté por debajo del set point. Hay que recordar que nuestro set point en miliamperios sería 10,4 miliamperios. Entonces, el tiempo integrativo va a ser lo siguiente, va a tomar lo que es mi valor que es mi variable de proceso, y va a compararlo, ¿no? ¿Con quién? Con mi set point. Va a empezar a compararlo. Acá vas a tener que es un error positivo. Mi set point va a empezar a ser, mi set point va a darle un error que va a ser igual, vamos a borrar esto acá, el error va a ser igual a mi set point menos mi variable de proceso, ¿no? Mi variable de proceso. Acá vamos a tener que va a salir 1,4 miliamperios. Y entonces de esta manera el error nos va a decir, ¿no? Están por debajo de la meta, del 40%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A la ganancia proporcional, seguir activando lo que es mi elemento final de control, y a su vez va a tener que sí o sí aumentar lo que es, por así decirlo de esta manera, mi variable del proceso. De esa manera vamos a tener un sistema de control mucho más controlado. De lazo cerrado, acá podemos ver que es una retroalimentación, un feedback que está entrando a este sistema, ¿no? Acá tiene que revolucionar, acá hemos visto, vamos a poner que va a ser de 0 a 60 Hz. 0 hasta 60 Hz. Va a estar revolucionado este sistema, ¿no? Hay que ver en mi sistema de presión constante si mi transmisor está dando corriente o voltaje, y siempre medir, ¿no? Si vamos a darle un tipo de mantenimiento, mi sistema no es el adecuado, siempre hay que hacer ese tipo de mediciones para saber si mi transmisor me está enviando una correcta señal. Caso contrario, simplemente tendríamos que cambiar el transmisor de presión. En peor de los casos, en el variador de frecuencia, ya, por así decirlo, ya en una ocasión, más de una ocasión me ha pasado que un sistema de presión constante
el transmisor de presión, por así decirlo, me marca un valor, el manómetro me marca el mismo valor, voy al sistema, está por debajo del set point y el sistema no arranca. ¿Qué es lo que pasa ahí? Reviso el transmisor, mido la salida, es lo correcto, veo el manómetro, es el valor correcto, reviso los parámetros internos, que va a ser su set point, ganancia proporcional, ganancia integral, que va a ser el escalonamiento interno. Hay que recordar eso. Si mi sistema de presión constante está fallando, no puede estar trabajando de una correcta manera, hay que revisar lo que es el escalonamiento interno que va a comprender, ¿no? Hay que recordar que hay ocasiones que el set point, que cuando está en miliamperios, 4 miliamperios, va a conocerlo como lo mínimo, ¿no? Y mi máximo sería 20 miliamperios. Por fuera de estas señales, simplemente no va a hacer nada el variador de frecuencia, simplemente va a estar erróneo. Va a mandar una mala señal, ¿no? Afuera de estos límites. Entonces, hay que revisar, ¿no? En una ocasión ya me pasó que el variador de proceso estaba bien, el set point regular, no había problema, ganancia, tiempo integrativo, no vi ni un cambio en el sistema. El sensor de presión, de la misma manera, el motor estaba bien aterrado, estaba bien, lo habíamos megado, todo el sistema estaba correcto. Vimos lo que son en el sistema de presión, vimos el final, por así decirlo, la cañería de salida, y revisamos que todo estaba correcto. Entonces, ¿qué nos faltó revisar en el variador de frecuencia? Entonces, ¿cuál era el típico error? Que la entrada analógica estaba dañada, ¿no? Que la entrada analógica, cuando le enviaba 9 miliamperios, 10 miliamperios, lo encontraba como, por así decirlo, ¿no? 18 miliamperios. 18 miliamperios. Entonces ya lo mandaba a modo dormir rápidamente. Simplemente, aunque lo bajamos, disminuyéramos, avanzáramos, simplemente siempre estaba en lo que era una mayor cantidad de miliamperios, ¿no? De igual manera me puede mandar lo que es por debajo. He visto también casos que te manda por debajo, ¿no? Me manda 2 miliamperios y todo ese caso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Revisando internamente qué ese tipo de señal está recibiendo mi set point internamente. El error, por así decirlo, en esa ocasión era negativo, entonces debería estar en modo dormir. Bajamos, pero igual el sensor de presión me estaba mandando una correcta lectura, todo estaba bien, pero la entrada analógica, que era mi variable de frecuencia, estaba fallando. Entonces, rápidamente, son dos cosas. Lo peor que puede pasar es que mi variable de frecuencia no tenga una entrada analógica extra. Entonces, si no tiene una entrada analógica extra, sería revisar o darle un mantenimiento al variador de frecuencia y revisar si es su regulador interno, ¿no? De la entrada analógica. Si es su regulador interno, ya podemos hacer un de acuerdo desconexionado, vamos a desoldarlo y cambiar por uno nuevo, ¿no? Si los elementos que tenemos nos pueden ayudar, ¿no? Para poder utilizarlo de esa manera. Caso contrario, si nosotros tenemos una entrada analógica extra, simplemente sería censarlo, ¿no? Conseguir lo que es un generador de corriente y unirlo, ¿no? Obviamente siempre hay que hacer pruebas antes de enviarlos o conectar directamente el sistema de presión constante o el sensor de presión, conectarlo directamente. Hay que revisar que mi entrada analógica sigue bien y otra vez revisar, ¿no? Cuántos miliamperios está enviándome lo que es mi sistema, ¿no? Vamos a ver claramente cómo nosotros, en la laboratorio del día de hoy, vamos a ver cómo nosotros leemos, ¿no? En miliamperios lo que es la señal. De esa manera, tenemos el sistema de presión constante. Vamos a continuar. Y acá tenemos lo que es las entradas digitales, ¿no? Vamos a utilizar en esta ocasión lo que va a ser la macro número 12. ¿Por qué vamos a utilizar la macro número 12? Ya que acá me permite utilizar lo que son señales analógicas. Ya los que han tenido la oportunidad de poder llevar lo que son los laboratorios, han podido observar que la macro 12 con las velocidades fijas son totalmente diferentes o no nos permiten utilizar, ¿no? Cuando queremos utilizar velocidades fijas, no nos permiten utilizar lo que es una señal analógica, ya que por la cantidad de entradas digitales que está siendo utilizada, simplemente estaría obviándolo, ¿no? Ahí tenemos como unas 16 entradas digitales. Ahora, por así decirlo, con la macro 12 no significa que sea una macro específicamente para el PID, simplemente que está habilitado, que es mi consigna analógica, o mi entrada analógica más que nada, ¿no? Está siendo habilitado.
Y acá tenemos, ¿no? Va a ser suficiente lo que va a ser una conexión y desconexión. Y acá tenemos lo que es la inversión de sentido. Hay que recordar que un sistema de presión constante, la bomba ya no puede hacer un cambio de giro, ¿no? Debemos deshabilitarlo, tanto de manera física y también, si es necesario, ya utilizar los parámetros para inhabilitarlo, ¿no? De manera por programación. Acá nos dice confirmar fallo. ¿De qué manera nosotros utilizamos lo que es un confirmar fallo? Hay que recordar que cuando nosotros tenemos un tipo de error, que es pérdida de entrada analógica, bajo bus DC, pérdida de fase, entre otros, nos sale una pequeña alarma. Con este pequeño pulsador, un selector, contacto seco, vamos a poder eliminarlo, ¿no? Este tipo de fallos si ya lo hemos reparado de alguna manera. Si ya ha sido reparado lo que es la falla, damos con el contactor y simplemente ya va a ser suficiente. Ya no tenemos que entrar al panel de configuración y empezar a cambiarlo, ¿no? Ya que los paneles de configuración, que es de manera táctil, normalmente son muy costosos, así que simplemente lo utilizan lo que es para parametrizarlo y de ahí simplemente lo guardan, ¿no? Para que simplemente no tenga un tipo de avería, simplemente para no tener que estar trabajando, ¿no? De una mala manera. De igual manera, tenemos acá la consigna de velocidades, vamos a eliminar lo que es la entrada analógica como velocidad y vamos a cambiarlo como hacer un regulador, regulador tecnológico, ya que este regulador tecnológico me va a permitir hacer lo que es un feedback al variador de frecuencia. Hay que recordar, ¿no? Acá ya no controlamos la velocidad del motor. Lo que controlamos es la variable del proceso. La variable del proceso es presión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a manipular. De igual manera, vamos a tener lo que es la salida de I0, de 0, digital de 0,1, que va a ser por un fallo, una alarma. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que es nuestra salida analógica, que es va a estar de 420 miliamperios o de 0,10 voltios y me va a dar una velocidad real, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si acá tenemos que va a 35 Hz, la salida analógica me va a dar dependiendo, ¿no? Si acá tenemos el voltaje, por así decirlo, va a tener, no sé, 7 voltios, 8 voltios, por ahí, por ese rango, igual en miliamperio, ¿no? Me va a dar un aproximado de esto de acá. De igual manera, acá vamos a ver los parámetros. Si nosotros no tenemos lo que son el panel inteligente, vamos a utilizar lo que son, propiamente dicho, los parámetros para poder cambiarlos, ¿no? Acá consigna el principal, 10,0, y poder proseguir, ¿no? Con la parametrización correspondiente. Acá vemos, ¿no? Lo que va a ser el regulador tecnológico, el parámetro 2200, vamos a poder habilitarlo. La interconexión para lo que va a ser el set point del control analógico, el parámetro 1070, 2294, vamos a poner lo que es 50%. Y acá vamos a elegir, ¿no? Los diferentes dispositivos que nos van a poder ayudar, ¿no? Acá vamos a definir lo que es el rampa de aceleración y desaceleración. Acá vamos a tener el tiempo, por así decirlo, si no me equivoco, el tiempo derivativo, ¿no? Tiempo constancia, diferente. Acá tenemos que la ganancia proporcional y acá tenemos el tiempo integrativo, ¿no? En segundos, acá nos dice previamente. Hay que recordar, ¿no? Que esto solamente para el sistema de presión constante, para el Dynamic G120, esto va a ser suficiente. Y acá, como podemos observar en la pantalla, este ya es el Start Drive, lo que va a ser su software del Dynamic G120C, el starter. Entonces, adentro del sistema vamos a poder ver, ¿no? Acá qué es lo que nos dice, que es tecnología de regulación. Acá esta tecnología de regulación, PID, me va a permitir, ¿no? De una manera mucho más didáctica, de una manera mucho más rápida, poder ver todos los parámetros que es necesario nosotros actualizar y poder utilizarlo, ¿no? Para mi tiempo de mi proceso PID. Acá vamos a ver lo que es la activación de mi parámetro. Acá vamos a ver lo que es mi parámetro 2201. Acá vemos que es regulador tecnológico. En esta oportunidad vamos a utilizar lo que es el mismo panel para poder configurarlo. Acá pongo lo que es mi fuente de consigna, mi regulador tecnológico lo pongo acá en 50%, mi tiempo de aceleración, desaceleración, mi tiempo de filtrado, mi tiempo de aceleración, mi set point, entre los demás, ¿no? Todos, por así decirlo, todos los parámetros, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? Toda la parametrización correspondiente.
Y de igual manera acá vemos lo que es, que anteriormente hemos visto, lo que es el conexionado, ¿no? Este ya es el sistema de control del Tsunami G120C, es otro elemento de control, pero es muy similar, ¿no? Al que nosotros estamos adecuándonos. Así que vamos a utilizar lo que es la entrada analógica 0, vamos a poner lo que es en la señal positiva un transmisor de 2 hilos. Ahí podemos observar que el positivo simplemente se alimenta, el negativo lo mando a lo que es acá la señal positiva, el GND con la entrada analógica 0, ¿no? Hago este pequeño puente bis, hasta ese momento ya hemos culminado. Después solamente sería hacer el conexionado de GND con el DECOM 1, DECOM 2 para poder utilizar lo que son las entradas digitales. De igual manera, vamos a poder, si nosotros deseamos ver lo que es el ampliaje de salida o dar relación a otro sistema, mi señal analógica va a ser utilizada para ello, ¿no? Para poder medirlo. De igual manera, acá vamos a poder utilizar lo que es un PT1000, lo que va a ser un sensor de temperatura para el motor, para poder ponerlo, ¿no? Y acá simplemente sería lo que es los relays, ¿no? Para tener la señalización adecuada. Entonces este sería el sistema de cableado, ¿no? La entrada digital, el PNP, NPN de cada uno, y esto hasta ahí sería el conexionado. Como podemos ver, acá ya para el sistema de presión constante no es mucho cableado. Siempre vamos a observar que para un sistema de presión constante va a ser suficiente entrada analógica, manual automático y los pilotos de señalización, ¿no? Que son relay. Aproximadamente puede ser 3 hasta 6 hilos que pueden salir de ahí o conexiones que pueden salir de ahí, ¿no? Con tanto total serían 10 cables, simplemente saldrían del variador. Así que ahí siempre tener en cuenta, ¿no? Ya no es tan exagerado un cableado muy diferente o muy difícil para poder verlo, ¿no? Entonces, hasta ahí sería lo que es la parte teórica.